En vivo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Carmen Montesinos y soy directora ejecutiva del Centro de Liderazgo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias por participar de este webinar y por habernos acompañado durante todo este tiempo que estamos haciendo un trabajo de apoyo con y para los centros escolares, particularmente a las personas que ejercen cargos de liderazgo de distintos momentos del proceso de mejora escolar. Hoy día tengo el agrado de presentar a ustedes un libro que hemos compilado que proporciona herramientas para el trabajo colaborativo en la escuela. Cuando uno hace trabajo colaborativo, en rigor hace dos tipos de trabajo. Por una parte, el mismo hecho de colaborar es un trabajo, y por otra parte está el motivo que convoca la colaboración, que sería el problema o la tarea a resolver. El trabajo de colaborar implica lograr acuerdos, implica saber coordinarse con otros, implica tener estrategias, implica tener andamiajes o estructuras o apoyo, implica saber algo sobre el tema que se va a colaborar, implica decidir de qué porte tiene que ser el grupo, qué roles van a jugar los distintos integrantes, si conviene tener personas que son muy heterogéneas en su experiencia o más bien conviene tener personas que son más homogéneas, qué experiencias previas tienen las personas en colaborar y qué experiencias tienen las personas de trabajar juntos. Todas estas variables son importantes de considerar al momento de organizar el trabajo colaborativo, porque por ejemplo sabemos que colaborar en una tarea simple no es efectivo. Es más efectivo hacer la tarea solo. La tarea requiere colaboración cuando es de cierto nivel de complejidad. Cuando queremos que las personas colaboren en una tarea que nunca han hecho antes, requiere una innovación, es mejor entregar una estructura muy clara de cómo trabajar. Cuando las personas tienen bastante expertise en el tema, pueden avanzar rápidamente. Cuando el grupo es muy grande, por ejemplo, se va a gastar mucho más tiempo en organizar al grupo y por lo tanto va a quedar menos tiempo y recurso cognitivo para hacer el trabajo propiamente tal. Por lo tanto, todos estos desafíos que presenta el trabajo colaborativo son abordados por las herramientas que hoy día les ofrecemos. El trabajo colaborativo requiere de herramientas, tanto conceptuales como de procedimiento, y hoy día los autores de las distintas herramientas que se presentan en el libro van a compartir con ustedes cómo hacer que el trabajo colaborativo realmente sea efectivo y cumpla su propósito final, que es por una parte promover la calidad de las relaciones y el ambiente profesional de la escuela, pero por otro también ofrecer más y mejores oportunidades de aprendizaje, tanto para los profesores como para los estudiantes. Que tengan un muy buen seminario y ojalá que lo que hemos estado haciendo les entregue el apoyo que necesitan. Bueno, me sumo a la bienvenida que daba hace un momento Carmen Montesinos. Mi nombre es Mónica Cortés y Carmen enfatizó hace un momento cómo este libro de prácticas trata de fortalecer la cultura colaborativa. Y a mí me gustaría hacer un énfasis ahora en poder señalar cómo este libro de prácticas tiene un enfoque de aprendizaje profesional que parte de la premisa de que el aprendizaje profesional está situado en los centros escolares. Es ahí donde mayoritariamente y privilegiadamente sucede el aprendizaje profesional. Por eso que pensamos en este set de herramientas que pueden ser implementados en sus escuelas sin la necesidad de una institución externa o de un tercero, sino que más bien la idea es que pueda estar al servicio de que ustedes puedan ocuparlo y puedan utilizarlo. El gran movilizador aparece aquí, ¿cierto? Que es cómo el libro pretende contribuir a este desafío que permita que las escuelas se redefinan como un espacio donde sucede una cultura de aprendizaje profesional pero profundo. O sea, queremos una cultura de aprendizaje que sea de utilidad, que permita resolver las problemáticas que se enfrentan en el ejercicio profesional. Entonces queremos que el espacio de la escuela sea un espacio de aprendizaje profundo, pero también un espacio estimulante y sobre todo motivador para poder aprender en ese espacio. Entonces, la idea de este libro justamente es apuntar a
propiciar que se dé ese objetivo, ¿ya? Y cuando hablamos respecto a la comprensión de un enfoque distinto de aprendizaje profesional, estamos diciendo que al situarlo en la escuela, lo que implica es que, de alguna manera, ¿dónde aparece el aprendizaje? En las interacciones entre las personas, en las herramientas que utilizan para generar, digamos, su quehacer profesional, en las instancias que construyen para generar ese proceso. Es ahí donde van a surgir las nuevas condiciones para aprender y van a emerger estas nuevas prácticas. Y creo que es interesante ver lo que nos ha pasado en este contexto de pandemia. Yo creo que en este contexto más que nunca podemos darnos cuenta cómo hemos sido desafiados a pensar en una escuela más allá de los muros de la infraestructura de la escuela. Es decir, estamos pensando en cómo construir una comunidad educativa a la distancia, en una manera remota. Y eso implica ocupar herramientas que no estamos acostumbrados, herramientas tecnológicas, ha implicado, por ejemplo, pensar cómo lo hacemos con los estudiantes que no tienen posibilidad de conexión, y nos ha como forzado a cada uno de ustedes a poder generar un aprendizaje que es único y que responde de alguna manera a todo ese desafío profesional que estamos enfrentando. Lo que nosotros hicimos en este libro, ¿cierto?, que les agradecemos a todos los que ya lo han descargado y a los que no, los invitamos a que puedan hacerlo, es tratar de armar dos secciones. Una sección que se llama Herramientas para liderar una cultura de colaboración y aprendizaje profesional en la escuela, que está especialmente dirigida a equipos directivos, ¿ya? Estas 6 prácticas que acá aparecen, ¿cierto?, son una invitación de los autores que son Florencia Simonetti, Felipe Aravena, Carla Pozo, ¿cierto?, Carmen Montesino, Bárbara Soro y quien les habla, con la mirada de decir cómo podemos contribuir, ¿cierto?, con prácticas muy precisas a fortalecer la colaboración con un foco en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con un foco en generar un clima, una convivencia, un cuidado en la cultura escolar, una cultura de apoyo, una cultura de altas expectativas. Entonces, cada una de las prácticas que está acá trata de como apoyar a que los líderes puedan generar espacios, ¿cierto?, de colaboración. Y por otro lado, tenemos una segunda sección que está orientada a los profesores, cuyo fin es que poder entregar una serie de herramientas muy prácticas para fortalecer el aprendizaje entre docentes, ¿ya? Y la idea aquí es que Cintia Peña, ¿cierto?, Felipe Aravena, Jorge Gajardo, Jorge Ulloa y Oscar Nail nos invitan con 4 protocolos que lo que buscan es fortalecer la calidad de la conversación profesional, hacerla más nutritiva, más enriquecida, de manera que efectivamente pueda ayudar a una reflexión de calidad. Y para eso lo hacen utilizando los trabajos de los estudiantes, pero también todos aquellos insumos que son producidos en el trabajo profesional. Entonces, si ustedes se fijan, la idea, ¿cierto?, de estas herramientas muy prácticas es justamente que puedan ser rápidamente utilizadas por la escuela. Cuando publicamos este libro, nos dimos cuenta que había una muy buena recepción de él y pensamos en este webinar como un espacio donde ustedes puedan compartir directamente con los autores, ¿cierto?, cómo poder sacar mayor partido a estas herramientas, cómo potenciamos su uso y sobre todo en un contexto tan complejo como el que estamos enfrentando. Entonces, a continuación, voy a invitar que Bárbara Soro nos va a invitar a un bloque de conversación con los autores, que es el centro de este webinar. Ahora sí. Hola, Bárbara, bienvenidos a sí. todos y todas. Muchas gracias por estar acompañándonos en el lanzamiento de este libro. En esta sección vamos a estar conversando con ustedes que están en sus casas, conectados desde distintas latitudes del país, incluso desde otros países. Para poder hacer una conversación necesitamos poder conocer un poco más de sus realidades, de cómo se está dando la colaboración que puede llevar a un aprendizaje situado en sus establecimientos. Así que para eso los vamos a invitar a contestar una pregunta a través de un Menti. La pregunta van a poder acceder a ella a través de un link que va a estar ahora en el chat, aquí, o aquí.
Al hacer clic ahí deben contestar desde ahí, no contestar la alternativa en el chat, sino directamente en la página de Menti. La pregunta que van a poder ver ahí va a ser respecto a la colaboración entre docentes. ¿Cómo describiría el trabajo habitual en su establecimiento? Y las alternativas para esto son: las y los docentes planifican y realizan enseñanza en equipo. Las y los docentes comparten ideas, hablan sobre problemas de enseñanza, y las y los docentes observan y retroalimentan mutuamente las clases de sus pares. Y finalmente, las y los docentes rara vez o nunca realizan trabajo en conjunto. Para que vayan, por favor, contestando, el link está en el chat. Vamos a dar un momentito para que vayan contestando a esta pregunta, que la vamos a ir retomando luego al final de nuestro webinar. Vamos a dar un pequeño momento y mientras tanto yo voy a ir presentando a nuestros invitados. Vamos entonces a partir explicando un poco cómo va a ser este proceso. A continuación vamos a estar con los 3 autores de las herramientas y prácticas que se presentan en el libro, para que nos cuenten un poco sobre ella y cómo se vinculan con la colaboración, el aprendizaje situado y algunos tips para su uso. Cada autor va a contar con 7 minutos de exposición y luego vamos a tener un breve momento para preguntas del público, para que las vayan dejando en el chat también mientras los autores van exponiendo. Entonces vamos a comenzar. Nos están acompañando hoy Felipe Aravena, Carla Pozo y Jorge Ulloa. Vamos a partir con Felipe Aravena. Él es un investigador y profesional de líderes educativos, máster en liderazgo escolar de la Universidad de Western Australia y es parte de la unidad técnica pedagógica de un liceo en la región. Él escribió 3 herramientas del libro y hoy nos hablará de algunas de ellas. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias, Bárbara. ¿Puedo compartir la pantalla? Ya, voy. Entonces, en esta oportunidad voy a presentar solamente 2 herramientas que están dentro del libro. Y la primera de ellas corresponde a lo que se denomina creando culturas colaborativas, un primer paso para un primer paso que los líderes escolares pueden desarrollar. Entonces, en esta oportunidad, esta herramienta comienza primero con decir que la colaboración no es una panacea, no todo es miel sobre hojuelas. Como ya decía Carmen, es algo complejo tener la colaboración, no es innato, no es fácil. Y implica, ¿por qué? Porque implica tiempo adicional, recursos, energía, estructura física, valores compartidos, etc. Y eso complejiza harto la colaboración. Entonces hay una idea de falsa ilusión de colaboración en los establecimientos. Por ejemplo, uno le podría preguntar a un directivo, un OTP o un profesor, ¿cómo colaboras o cómo sabes que colaboras en tu establecimiento? Mira, no sé, yo soy profesor de matemáticas y mañana tengo que realizar una clase de números racionales, por lo tanto le pido a mi colega del otro paralelo que me comparta la guía y yo la ocupo. Ah, mira, qué bien, colaboración. Pero la colaboración realmente es eso, entonces en una primera instancia la práctica recorre más conceptualmente qué significa colaboración. Y ahí es clave entender que es algo más complejo en términos de resolver problemas más puntuales, que intencionalmente se busca compartir conocimientos, recursos, valores, compromisos. Y eso contribuye a la generación de conocimiento y nuevas prácticas dentro del establecimiento. Por lo tanto, la colaboración se entiende más bien con un propósito compartido. Y ese propósito tiene un componente de alta corresponsabilidad. Quiere decir que si yo avanzo, también la otra persona avanza. Si yo retrocedo, también retrocedemos. Y eso implica constantemente un aprendizaje, ir revisando qué es lo que estamos haciendo. La esencia de la colaboración tiene 4 componentes que son desarrollados dentro de la práctica. Entonces, primero es un compromiso, un alto compromiso, que quiere decir trabajar con distintas personas. Por ejemplo, el educador diferencial con el profesor de asignatura, o bien un profesor del primer ciclo con enseñanza media y otro del segundo ciclo, por ejemplo. Segundo, requiere un involucramiento de personas con el propósito que están trabajando. Deben tener claro por qué están trabajando en grupo, cuál es el propósito de ese trabajo colaborativo.
Paridad, esto es importante, el principio expresado en términos de una cuota de poder, de cierto control sobre el trabajo, de cierta autonomía, y eso también es súper relevante para los adultos. Y finalmente, reciprocidad o interdependencia positiva, que quiere decir que yo tengo un beneficio también de trabajar en equipo. No estoy trabajando de manera colaborativa porque otros me lo dicen, sino que efectivamente eso va a generar una ganancia también personal, y eso es importante. En definitiva, la práctica contribuye a contestar la siguiente pregunta: ¿cuál sería uno de los primeros pasos para crear culturas colaborativas en nuestra comunidad escolar? Entonces vamos a tomar un ejemplo, una metáfora, analogía para que sirva para graficar esto. Entonces, en nuestro círculo probablemente muchos de ustedes tienen amigos que son fumadores, o ustedes mismos, ojalá que no, pero son fumadores, en fin, y constantemente le hemos dicho, dejen de fumar, tienen la publicidad, no lo hacen, uno les dice, mira, sabes que es nocivo para tu salud, pierdes respiración, pierdes oxígeno, te cansas más, vas a envejecer, y en definitiva no lo deja. Lo mismo puede ocurrir con la colaboración. Uno le dice a los profesores, ¿sabes qué? Tienes que colaborar. Probablemente han participado en innumerables ocasiones cursos de perfeccionamiento en torno al tema de la colaboración. Saben los beneficios que tienen, pero aún así no logran colaborar. Entonces, pensemos que invitamos a esta misma persona que es fumadora a subir la cima de un cerro. El resultado va a ser que va a estar expuesto y va a terminar muy cansado. ¿Por qué? Porque efectivamente el cigarro va a reducir su capacidad respiratoria y ahí por primera vez va a sentir que efectivamente lo que le estaban diciendo las personas es una necesidad sentida en sí. Y lo mismo pasa en términos escolares. ¿Cómo hacer que la colaboración sea sentida y necesitada por los profesores? ¿Qué experiencia le estamos ofreciendo? Entonces la práctica contribuye a, más que decirle a los profesores que tienen que colaborar, cómo se colabora, en fin, es pensar cómo gestionar la necesidad de los equipos directivos para que los profesores colaboren. Si no existe la necesidad de colaboración, si yo no veo una ventaja comparativa de hacer mi trabajo solito, probablemente no va a funcionar tanto la colaboración, porque como ya dijimos, es algo complejo y no es natural. Y ahí las preguntas son dos preguntas que es importante que ustedes consideren. Primero, ¿cuál es la necesidad de trabajar con otros? ¿Para qué? Probablemente un profesor me va a decir, oye, yo estoy bien haciendo mi trabajo de biología, planifico, tengo ordenadas mis notas, ¿para qué voy a tener que trabajar con el departamento de matemáticas, de inglés? No le veo la ganancia. Y lo otro, otra pregunta que ustedes como equipo directivo deben pensar es cómo hacer sentir esta necesidad. En definitiva, cómo hacer sentir o cómo hacer subir un cerro, una campana, y que los profesores efectivamente digan que sienten esa necesidad de trabajar de manera colaborativa. La segunda práctica que les quiero presentar responde a cómo incorporar la voz de los estudiantes como motor y mejora de las prácticas. ¿En qué sentido estamos también recurriendo a ellos como colaboradores de la mejora escolar? Usualmente, las culturas en las que nos movemos, en términos de los establecimientos escolares, son muy adultocéntricas. O sea, todo lo pensamos en función del aprendizaje de los estudiantes, pero usualmente no los incluimos en términos de voz. Es decir, qué están aprendiendo, cómo están aprendiendo, para qué están aprendiendo, qué podríamos mejorar, qué acción podríamos repercutir de lo que ellos nos dicen en nuestro PME, por ejemplo. Y esto abre una pregunta súper interesante en términos de pandemia, por ejemplo, hoy día, que si bien no lo aborda la práctica, da ciertas pistas y luces de cómo podemos tomar la voz de los estudiantes para colaborar. Y aquí les propongo dos preguntas para que ustedes se lleven con sus equipos y sus pares, que es si los estudiantes han colaborado de manera activa en el diseño de las actividades de aprendizaje en la educación a distancia, o son más bien receptores. Por ejemplo, ellos participaron en la elaboración del horario, participaron en la elaboración del tipo de actividades, de cuál es la frecuencia de ese tipo de actividades. Y finalmente, otra pregunta que es interesante y nos invita a reflexionar es en qué medida las acciones o planes de nuestro establecimiento invitan o incitan a colaborar con los estudiantes. Y en cuáles, si no lo tenemos, en cuáles podríamos invitar o incitar la colaboración de los estudiantes. Y eso también dependiendo de la experticia, o mejor dicho, del conocimiento y recursos que tengan sus estudiantes. Probablemente no les vamos a hacer una pregunta o no los vamos a invitar a colaborar sobre un desafío concreto sobre los recursos económicos en que gastamos la plata C, por ejemplo. Pero sí podríamos invitarlos a pensar, oye, ¿cuál es la fórmula o el mecanismo de evaluación? Por ejemplo, ¿cuál es el tipo de actividad que se adecua de mejor manera a los objetivos de aprendizaje?
Y esa es un poco la invitación, de manera de que la colaboración, y estas prácticas lo refuerzan, requieren que sea sentida y necesaria por los profesores, y finalmente es necesario también pensar en la colaboración con otros actores y fundamentalmente los estudiantes. Bien, muchas gracias Felipe por tu presentación. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta del público. Vamos a ver aquí en el chat. Parece que todo quedó muy claro. Aquí me está llegando una. La pregunta, Felipe, es: ¿cómo trabajar colaborativamente cuando nuestro sistema social es individualista y exitista? No, esa es una, bueno, uno tendería a pensar que es una característica bien chilena, pero a nivel internacional, los sistemas escolares en general, los profesores tanto en Latinoamérica como en otras latitudes señalan que la colaboración es compleja, siempre es complejo colaborar con otros. Y desde ahí, en términos del ejemplo que yo les daba, es fundamental pensar por qué hay que colaborar, o sea, qué ganancia, porque también yo le podría decir, a lo mejor estamos en un establecimiento que tiene buenos resultados, funciona bien y los profesores no trabajan de manera colaborativa. La pregunta que van a hacer los profesores es ¿por qué yo tendría que esforzarme si es más complejo, me quitan mi tiempo, tengo que estar escuchando a otros, tengo que revisar mis recursos personales? Entonces ahí la recomendación y las prácticas que ustedes pueden encontrar y van a profundizar en el libro van a estar enfocados en cómo los equipos directivos también crean, diseñan ciertas experiencias que hacen sentir esa necesidad de trabajar con otros. Si yo no siento la necesidad de trabajar con otro o no tengo la ganancia tan clara de sacar algo extra de ese trabajo en términos de aprendizaje, conocimiento, innovación, ideas nuevas, probablemente no voy a estar tan convencido, tan comprometido y por lo tanto no voy a querer trabajar de manera colaborativa. Entonces la invitación ahí más concreta sería cómo pensar en cierta experiencia, en invitar a los profesores a descubrir esa necesidad. ¿Por qué yo debería trabajar con otro? Muchas gracias, Felipe. Aquí nos llegaron otras preguntas. Dice: ¿hay alguna experiencia que responda a tomar en cuenta a los estudiantes? En general, sí, mira, el año pasado en Líderes Educativos, y hace 4 años estuvimos trabajando con la comunidad de San Felipe, ¿bien? Con la comuna, esos departamentos de educación. Y allá nosotros insistimos en esta idea de involucrar la voz de los estudiantes en términos de los proyectos que ellos realizaban. Entonces se da una situación bien interesante que es de coenseñanza. Entonces se invita también a los estudiantes que indaguen sobre ciertos temas y eso se los presenten a sus propios compañeros. Esa es una invitación súper interesante. Y lo otro también en términos de cómo pensar la evaluación. También he visto hartos proyectos sobre eso, cómo los estudiantes pueden nutrir la evaluación. Por ejemplo, el tipo de preguntas que se le hace, cada cuánto quieren ser evaluados. La rúbrica de evaluación, por ejemplo, también se podría abrir a ese espacio y que también se puede hacer hoy día en contexto de pandemia. Perfecto. Preguntan por aquí si en tu trabajo como UTP, ¿cómo el equipo directivo crea instancias para la colaboración? Sí, ahí es interesante porque es una respuesta muy contextual. Entonces hay ciertas estructuras físicas, de historia, cultura también, que dan cuenta de ciertas limitantes o obstáculos para trabajar de manera colaborativa. En el caso puntual del establecimiento en el que trabajo, tiene una dinámica de colaboración súper interesante en términos de las educadoras diferenciales con los profesores de asignatura. Esto se ha generado como hace 2-3 años y es interesante el trabajo ahí porque por primera vez, en términos incluso en la pandemia, se ha visto que no era esta ilusión de colaboración. O sea, el profesor de asignatura, de historia, de filosofía hace algo y se lo envía a la profesora o la educadora diferencial y ella lo corrige y se lo devuelve. Entonces era así entendida la colaboración, ahora no. Ahí existe un horario, un tiempo formalizado, donde se conversa sobre la planificación, se realizan ajustes, y no es la educadora diferencial la que revisa el material del profesor, sino que se co-construye y se genera un material con conocimiento más compartido. Perfecto. Muchas gracias. Y como última pregunta,
Vamos, una pregunta que suelen hacer, que es, ¿cómo trabajar colaborativamente si en los consejos de profesores son más bien administrativos e informativos y siempre se nos dice que no hay tiempo? Bueno, ahí la primera pregunta sería, ¿por qué los consejos son administrativos? Que esa es una primera como aproximación. En general, hoy día la pandemia nos da la posibilidad de tener momentos sincrónicos, como ahora. ¿Ya? Entre los autores estamos conversando y estamos en el mismo espacio y tiempo. Entonces, esos espacios no debiésemos desaprovecharlos con temas de que una sola persona concentre la información, que eso podría ser enviado por mail, por una cápsula, y se pierde esta idea de intercambio. Entonces, asegurar que los consejos sean menos administrativos necesariamente implica pensar en el diseño de intercambio de experiencias, de mayor colaboración y de compartir ciertos conocimientos. De lo contrario, mejor dejamos estas instancias para un mail, un archivo, una cápsula, un video, que no implica necesariamente que estemos todos juntos en el mismo momento. Perfecto. Muchas gracias, Felipe. Para quienes no alcanzamos a contestar sus preguntas, vamos a dejar después los contactos de los autores para que ustedes, si tienen alguna pregunta muy importante que hacerle, les escriban a ellos directamente. Ahora vamos a continuar con Carla Pozogeria, que nos está acompañando desde Australia. Ella es magíster en Educación, Liderazgo y Gestión de la Universidad de Melbourne y tiene más de 10 años de experiencia en educación liderando innovadores programas educativos en escuelas, en startups, en ONGs en Chile y en Australia. Y al igual que Felipe, Carla escribió 3 herramientas en el libro, de las cuales hoy día nos va a presentar una de ellas. Bienvenida, Carla. Hola, hola, bienvenida a todas las personas que nos están viendo. Yo los hablo desde el mundo paralelo, desde el futuro en Australia, en la mañana, y vamos a comenzar con esta práctica. Entonces, hoy yo les voy a hablar del rol de los líderes y de las nuevas oportunidades en la pandemia, para ayudarnos a entender cómo liderar hacia la colaboración. La primera pregunta tiene que ver con cómo colaboramos en la escuela, o si colaboramos en la escuela. Generalmente cuando pensamos en nuestro rol docente, todos los días estamos diciéndole a los estudiantes que tienen que colaborar, que hay que hacer trabajo en equipo, pero en la práctica docente es un poco más limitada. Entonces, con mayor frecuencia, pero con menor nivel de colaboración, compartimos nuestras planificaciones con un par, nuestras evaluaciones, pero lo hacemos por un intercambio o a modo de promover la eficiencia. Sin embargo, con una menor frecuencia, porque implica un mayor nivel de colaboración, vamos a hacer proyectos en conjunto, como por ejemplo aprendizaje basado en proyectos, la codocencia y la observación de clase entre pares. La observación de clase entre pares fue un elemento que yo rescaté en una de las prácticas que quiero compartir con ustedes y que tiene un gran impacto en cómo nosotros profesores vamos a desarrollar nuestra expertise dentro de la escuela y promocionando, ¿no es cierto?, también esta idea del aprendizaje situado de la que nos hablaba al inicio Mónica. Pero si observamos nuevamente estas prácticas, la mayoría de ellas están enfocadas entre docente y docente. Pero cómo los equipos directivos van a estar apoyando este proceso colaborativo. Principalmente hay dos elementos que los directores pueden propiciar. Uno, que es la intencionalidad de la colaboración, y la segunda es promover este trabajo en equipo. La primera herramienta entonces está en la página 43 de nuestro libro y se llama Clase Maestra. Partió dentro de una práctica que está enfocada en ayudar a los equipos directivos con la evaluación docente, pero que busca por otro lado la creación de una cultura colaborativa para el talento del desarrollo de la expertise docente. Entonces, por ejemplo, la observación entre pares va a generar este ambiente de aprendizaje constante, pero también, como señala Adi, va a tener un impacto en cómo nuestros estudiantes aprenden. Entonces, ¿cómo adecuamos esta práctica a la pandemia?
En el contexto de la pandemia tenemos ciertas frases o opiniones o situaciones que nos comparten nuestros profesores. Aquí yo puse dos. Una, un profesor nos comenta que mi estudiante apaga la cámara, no logro que participen en mi clase, me siento frustrado. Y otra profesora nos dice que estoy abrumada por la cantidad de trabajo, las evaluaciones, el tiempo no me alcanza. Estos profesores, por ejemplo, al observar a sus pares que efectivamente están logrando que sus estudiantes participen en la clase o están cooperando, generando proyectos en conjunto para evaluar ciertos contenidos, no tienen quizás la instancia o el tiempo para poder observar las clases de los demás. Y ahí aparece el rol de este líder educativo como coordinador que va a intencionalizar la observación de clases de nivel experto. Entonces podemos ver con esta práctica de la clase maestra a la pandemia como una oportunidad, porque potencialmente que yo tenga la posibilidad de ir a ver la clase maestra de un profesor de matemáticas, de biología, o de física o de lenguaje, va a ser muy difícil en un ambiente normal en las clases, porque generalmente tenemos un choque de horario, porque hay otras actividades que hay que realizar. Entonces en la pandemia tenemos esta ventana mágica donde hay una oportunidad ilimitada de observación, que no se da con naturalidad y que además limita ciertos, o abre ciertas limitaciones que existían antes. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando era profesora me ponía muy nerviosa que me fueran a grabar, pero ahora en pandemia probablemente uno ya está habituado a los videos. Hay que también, una segunda herramienta es la planificación de discusiones. Aquí, como comentaba Carmen al inicio, uno de los problemas es la estructuración de la tarea, ¿ya? Uno de los problemas de la colaboración es que tenemos muchas barreras, muchos blancos a los que hay que enfrentar. Entonces, la promoción de la confianza y la colaboración es muy, muy importante. Entonces, en esta segunda práctica, que es una resolución de conflictos entre adultos, es una proforma donde los profesores pueden ayudar los directivos pueden ayudar a sus profesores en la colaboración. Entonces, por ejemplo, el propósito de este planificador de discusiones va a tener una aproximación a los problemas con un propósito claro donde se setean los objetivos. En segundo lugar, va a ayudar al líder a mirar con respeto, con empatía, a mirar desde la emoción el problema. Hay una guía de la interacción para poder definir las distintas etapas de la conversación y que no se vuelva una discusión sin fin. Hay una revisión de la comprensión donde se generan acuerdos, y al final hay un espacio para la reflexión. ¿Fui lo suficientemente empático con el profesor? ¿Podría haber mejorado esta conversación? Y de esa manera el directivo va aumentando su experticia a la vez. Ahora, ¿por qué utilizamos esta práctica en tiempos de pandemia? Porque hay escasez de tiempo, porque hay muchos problemas, entonces se pierde el propósito. Generalmente podemos conversar entre pares o podemos conversar con nuestro UTP, pero no definimos el propósito, entonces por eso es muy importante darle un marco para tratar de generar la colaboración. A veces tenemos tenemos bajos niveles de confianza y problemas de respeto, empatía, y por sobre todo tenemos esta sensación de no avanzar. Entonces la práctica lo que busca es ayudar a los profesores y a los equipos directivos a organizar las discusiones para tener para poder finalmente tener ganancias y cumplir los objetivos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carla, por tu presentación. Vamos ahora a dar un momento para que te hagan preguntas. Y como aún veo que no ha llegado ninguna,
vamos a tomar una que venía desde antes, que igual puede servir para lo que tú presentaste. Sí. La pregunta es, ¿cómo debería introducirse este tipo de herramientas que tú presentas a la formación inicial para poder que los docentes estén más propensos a la colaboración una vez que ya comiencen a trabajar? Yo creo que es una muy interesante pregunta porque las resistencias que se dan entre los profesores generalmente son generacionales. Entonces, hoy tenemos una generación de profesores que además es youtuber, está muy habituado, ¿no es cierto?, a estar frente a la cámara, a conocerse, a tratar de aprender desde la observación. Entonces, yo creo que las escuelas de pedagogía están dando un gran paso en generar nuevas instancias para aprender colaborativamente desde la reflexión docente. Yo recuerdo que cuando estudié pedagogía era muy habitual en que compartiéramos nuestras prácticas, algunos profesores se grababan ellos mismos y tenemos mucho emprendimiento, por ejemplo hay uno que se llama Mentor Pro, que busca esto, generar una observación sin juicio, que finalmente quizás es una de las grandes barreras a las que se enfrenta el profesor en el colegio, porque no te está observando solamente el UTP para mejorar tu práctica, muchas veces es para evaluarte y ver tu continuidad en el colegio, lo mismo el director. Entonces, quitarle este peso punitivo a la evaluación y verlo como una herramienta para el crecimiento, yo creo que es muy importante y es un eje que tendrían que tener las escuelas de pedagogía, porque al conocer nuestra práctica y reflexionar constantemente es como estamos mejorando y vamos a seguir impactando a los estudiantes. Perfecto, muchas gracias. Refuerza el tema de la confianza. Exacto. Aquí me llegó una pregunta que dice, ¿cuál es la realidad en Melbourne acerca del trabajo colaborativo que tú has visto? Tengo entendido que allá están en clases presenciales al menos. Ahora se cancelaron las clases presenciales, estamos en el encierro 2.0 hasta el 15 de septiembre. Hay una cultura de colaboración muy viva en las escuelas de Melbourne. He tenido la oportunidad de observar escuelas primarias y secundarias, y en las escuelas primarias me sorprendió no solamente el trabajo en equipo de los profesores, donde generan, por ejemplo, prácticas por nivel. Me acuerdo que estaba la Semana de la Ciencia y una profesora era la líder, pero tenía un equipo de colaboradores donde generaron distintos experimentos alrededor del colegio, que se notaba el trabajo en equipo de los profesores, pero también los niños sentían que el aula estaba en todos lados, que estaban aprendiendo entre pares, que no había un curso en sí. Y lo otro que me sorprende también de Melbourne es la constante mirada del profesor. Yo creo que uno de los elementos es porque no tienen una evaluación docente. Entonces, cuando yo les comentaba a mis colegas en la universidad que nosotros teníamos un portafolio, una evaluación docente, la oportunidad de tener una clase que está también relacionada con una escala de sueldo, etc., para ellos era algo muy, muy, muy ajeno. Pero también era una oportunidad para mirar sus mejores prácticas. Entonces estaba muy interesado en lo que podía salir de ahí. Mi universidad en particular se dedica a desarrollar evaluaciones y miradas en las salas de clase. Pero más allá de Melbourne, creo que lo que he tenido la oportunidad de observar también en Singapur, cómo los profesores en Singapur se preparan. Y una de las cosas que al principio me chocó, pero después lo encontré todo el sentido, era una sala que tenía atrás una pequeña sala de observación. Entonces, había una ventana donde el profesor no sabía que lo estaban mirando y podía entrar un equipo para hacer rondas instruccionales y observar la clase. Wow. Entonces, esto fue maravilloso. Hay una infraestructura lista para la observación. La última pregunta que te voy a hacer es bastante puntual. Dice, mis profesores
están interesados en compartir sus clases entre pares. ¿Cuál sería una opción para aplicar la clase maestra desde mi coordinación? Ya, yo creo que el eje que tiene que tener las distintas opciones es la intencionalidad, el propósito que tiene la clase maestra. Entonces, ¿por qué la quiero compartir o por qué la quiero utilizar? Una opción podría ser que el UTP, que va a tener esta oportunidad mágica de mirar todas las clases que quiera ahora por video, por semana tengo un objetivo o un eje. Por ejemplo, buscar cuál es la clase con el mejor inicio de la semana y compartirlo con los otros profesores para que puedan aprender, por ejemplo, los profesores novatos. Muchos partieron quizá este año en un colegio y no han tenido la posibilidad de conversar con sus pares o observar las mejores prácticas. Eso podría ser una opción. La segunda opción es hacer equipos con profesores que han tenido estos problemas. En la presentación yo les contaba sobre este profesor que decía, todos apagan la cámara, no sé si están interactuando o cómo están reaccionando mis estudiantes. Entonces, si la jefa de UTP o el director tiene la oportunidad de observar una clase de un profesor que ha llegado a un nivel de experto donde genera discusión con sus estudiantes y no tiene este problema, conectarlos para ver de qué forma él está haciendo esto para que el otro aprenda y así colaborar en mejorar su experiencia en el aula. Entonces yo creo que ahí hay dos opciones que puede utilizar la jefa de UTP o la coordinadora. Muchas gracias, Carla. Muy concreta tu respuesta. Vamos a continuar entonces. Bueno, quedaron algunas preguntas en el tintero que nuevamente los voy a invitar al final del webinar a anotar el correo de Carla para que se las puedan hacer llegar si es que estas son muy pujantes para ustedes. Y ahora finalmente vamos a continuar con Jorge Ulloa. Para cerrar este segmento, él es el director del recién creado Centro de Liderazgo para la Mejora en Red. Es el director del Magíster en Gestión y Liderazgo Educativo de la Universidad de Concepción y es docente de la misma. Y Jorge, desde el 2016 hasta el 2019, fue el jefe de área de desarrollo de capacidades de liderazgo dentro de escuelas y liceos del consorcio Líderes Educativos. Así que ahora los voy a dejar con Jorge para que les comente un poco sobre la práctica de incidentes críticos como fuente de aprendizaje entre pares. Muchas gracias por acompañarnos, Jorge. Adelante. Ok, gracias. Un agrado estar aquí con los amigos de Líderes Educativos que vamos a seguir colaborando, trabajando por 4 años más desde estos 2 centros de liderazgo en los que estamos hoy día, uno con sede en Valparaíso y el otro con sede ahora en Concepción. Así que un agrado estar trabajando con esto y bueno, voy a compartir una de las herramientas que aparece en el libro y que escribimos junto a Óscar Nail y Jorge Gajardo acerca de esta herramienta de análisis de incidentes críticos como un aporte al desarrollo profesional docente. Lo primero que quiero plantear es que esto es más habitual de lo que pensamos. Lo que he visto en muchos casos, bastante esfuerzo por tratar de como esconder bajo la alfombra, ¿cierto? Los conflictos, las dificultades o los incidentes que tenemos con el apoderado, con un niño en la sala de clase o con otro colega, o con mi jefe de UTP, o con mi director o con mi directora, ¿ya? Se me vienen a la mente bastantes ejemplos que nos ha pasado en este tiempo, pero ahora hace poquito una profesora de educación básica de la zona de Rancagua me comentaba que había bloqueada porque ya estaba cansada de enviar guías y cuando presentó una sugerencia de cómo modificar eso a su UTP le dijeron que no, que había que hacer lo que habían acordado y nada más. Estaba muy decepcionada, estaba muy complicada con eso y sentía que no podía hacer eso sin saber qué le estaba pasando a sus estudiantes al otro lado. Estaba muy incómoda. Y como eso, muchas otras posibilidades que hay de que se generen situaciones, ojo, a diferencia de las rutinas, que normalmente las podemos anticipar y que los protocolos nos pueden ayudar a manejarlas,
el incidente crítico es un imprevisto, es algo que no tenemos presupuestado y que se caracteriza porque de verdad genera un efecto desestabilizador en las personas, en nosotros. Nos enfrentamos a él y lo que hacemos es, como consecuencia, responder de manera improvisada y reactiva. Reaccionamos rápidamente a eso. Y esa reacción refleja nuestras concepciones, nuestros sentimientos, nuestras creencias. Ahora, hay bastante acuerdo de que la forma como se manejen estos incidentes cuando los enfrentamos en la cotidianidad de nuestro trabajo afectan nuestro desempeño y pueden afectarlos positivamente si yo puedo manejarlo, o bastante negativamente si es que tengo algunas dificultades para hacerlo. ¿Para qué hablar? También pueden afectar las relaciones de trabajo y por ahí en algunos casos Carles Monereo de la Universidad de Autónoma de Barcelona plantea que también puede afectar la identidad profesional, ¿ya? Ahora, este es un dispositivo que está como muy asociado a lo que estamos conversando, ¿ya? Es una oportunidad, es un espacio para colaborar y contribuir al desarrollo profesional. Y esto está dentro de las acciones o tareas complejas que debemos enfrentar en la escuela o en el establecimiento. Y por eso es que requiere de colaboración. Las actividades complejas, lo decía muy bien Carmen al inicio, las actividades complejas son las que mejor se prestan para colaborar, ¿ya? Y es adecuado también hacerlo en grupos pequeños. No es conveniente tratar un incidente clínico, por ejemplo, en un consejo de profesores, ¿ya? Es más adecuado hacerlo en pequeños grupos. Se requiere de ambientes de confianza, y yo diría de culturas instaladas, y por tanto aquí hay una primera tarea para los líderes. Recuerden que una de las variables mediadoras del desempeño docente tiene que ver con las condiciones en la escuela, y sobre esa variable trabajan mucho los líderes escolares. Y por tanto, crear condiciones de confianza, ambientes de seguridad para poder opinar, para poder plantear situaciones difíciles, ¿cierto? Es tarea de los líderes escolares. Bueno, aquí como les quiero dejar solo la pregunta nomás para quienes nos están escuchando, nos están viendo, y particularmente para los líderes escolares. ¿Cuánto sabemos de verdad de lo que le pasa a nuestros profesores en la sala de clase? ¿Cuánto sabemos? ¿Ya? El enfrentarse a una clase, sobre todo en este contexto, ¿ya? Por ejemplo, me habría encantado, me decía esta profesora de la que les hablaba, que mi jefa de UTP me preguntara qué me pasa a mí cuando estoy mandando las guías y tengo incertidumbre que no sé qué pasa con las guías al otro lado en este tiempo, ¿ya? Lo que le está pasando a ella, lo que le está dificultando, lo que la está animando o eventualmente lo que la está decepcionando. Yo creo que es una muy buena tarea que hay que enfrentar, y la pregunta de hacer si estoy de verdad respondiendo o tengo antecedentes sobre esto. Bueno, yo voy a ser muy, muy práctico. Les voy a decir que esta herramienta, que ustedes la pueden leer en el texto, que no voy a repetir lo que está allí, pero sí algunos tips importantes. Primero, como cualquier iniciativa, es adecuado planificarla. Esto no es ocurre un problema ya, hay que planificarlo. Si quizá uno de los elementos que más contribuye a motivar a las personas es cuando construyen compartidamente sentido de propósito de algo que van a hacer. La mejor manera de tener personas desinteresadas es simplemente decirle, haga esto. Pero cuando invitamos a las personas a compartir sentidos de propósito, ¿para qué vamos a hacer esto? ¿Por qué es importante hacer esto? Las personas se comprometen más. He visto muchos profesores, tengo muchos ejemplos, bonitas experiencias que he visto de cómo profesores muy comprometidos con sus directivos trabajando y colaborando para resolver problemas. Lo segundo es que es adecuado buscar voluntariamente a alguien que quiera contar su experiencia, ¿ya? Idealmente invitar a esa persona previamente a que escriba aquello que estima ha sido un incidente crítico de acuerdo al protocolo. Ustedes lo pueden revisar, ¿cierto? Particularmente motivar a esa persona para que lo pueda compartir en un espacio protegido, en un espacio pequeño. Incluso no es malo con quién te gustaría compartir esto. No tiene por qué ser necesariamente ser con cualquier persona o forzar a las personas a que cuenten estos incidentes en presencia de otros. Es súper bueno también discutir las reglas, ponerse de acuerdo en el marco, los tiempos,
qué secuencias vamos a tener. Algunas de las secuencias pueden identificarla aquí en lo que les voy a plantear, pero es muy bueno tener un plan de desarrollo de la actividad, desde preguntarse cuánto tiempo vamos a estar en esto, vamos a estar una hora y media, pero más o menos cuáles son los espacios y a qué vamos a arribar. Es súper bueno tomarse ese tiempo. Lo segundo, que yo diría que aquí entramos como en terreno, es un tema que también lo decía mi compañera que me antecedía, lo decía muy bien. Si quizás lo primero es animarnos a describir lo que nos ha pasado, ¿ya? Es como describir el incidente. Me gritó, me dijo esto, en este horario estaban estas personas presentes, o yo le planteé esto y él reaccionó de esta manera. Quizás ser lo más descriptivos posible para entender aquello, sobre todo para quienes están escuchando. Segundo, hay que hacer un esfuerzo para describir qué hice en ese momento, describir mi actuación, lo que de verdad hice, y también identificar las consecuencias que tuvo, no sé, nos separamos, nos enojamos, eventualmente habían otros y se asustaron, se asombraron, o rompimos relaciones, etc. Pero también aquí hay un primer elemento que es súper interesante cuando describimos nuestra actuación, es identificar los dilemas. ¿Frente a qué dilema? Mi estudiante, perdón, la profesora de la que fue exalumna mía nuestra acá en la universidad, que me comentaba, me decía, estoy entre no hacerle caso a la UTP y hacer lo que yo estimo en bien de mis estudiantes. ¿Cómo lo hago? Sé lo que me va a significar una cosa y lo que me va a significar otra. Identificar dilemas, son distintas decisiones que puedo tomar en un momento. Es como llegar a un punto donde tengo opción A, opción B, probablemente opción C. Y los dilemas que están detrás, porque ambos dilemas, ¿cierto?, podrían llevarme a distintas actuaciones, ¿ya? Solo eso en esa parte, porque luego empieza el análisis en el grupo. Y quizá aquí, como decía Carla muy bien antes, y esto lo hemos vivido, incluso con Felipe, trabajamos algunas de estas herramientas en los años anteriores, es levantar preguntas clarificadoras para construir una nueva perspectiva acerca del incidente. Las preguntas clarificadoras, ¿a qué te refieres con esto? ¿Podrías especificar esto? Normalmente las preguntas que le ayudan a la otra persona, sobre todo al relator del incidente, le ayudan a expresar mejor de verdad y a comprender mejor lo que ha pasado. Más que afirmaciones, que normalmente tenemos mucha tendencia a afirmar más que a preguntar, ¿ya? Evitar consejos, no, que no deberías haberlo hecho así, guachita, no, chiquillo, no debería ya lo... Después de que nos ha ocurrido algo, se nos pueden ocurrir muchas cosas. Pero en esta etapa yo creo que hay que evitar tener estos consejos, sino que más preguntas. ¿Por qué asumiste esa posición? ¿Ya? ¿Qué te llevó a tomar esa actuación o a decir esto? Etcétera. Entonces, esos son como los puntos iniciales como para de verdad generar una reflexión en torno a ese incidente que estamos discutiendo. Y finalmente, una vez que se ha expresado, que hemos hecho preguntas, hay que ser capaz de... La tendencia es a pensar la receta, ¿ya? ¿Qué tenéis que hacer después? Probablemente no es lo más relevante, sino que identificar qué hemos aprendido de esto. ¿Qué necesitamos cambiar para favorecer nuestro desarrollo? ¿Qué podemos anticipar si ocurre de nuevo o algo similar? ¿O qué necesitamos para ello? ¿Ya? También debe haber un espacio para ajuste de la actuación personal. Cada uno debería preguntarse, ¿cierto?, ¿cómo puedo replantearme aquello? ¿Qué volvería a hacer de nuevo? ¿Cómo lo haría de nuevo? ¿Cómo lo haría de manera distinta? ¿Qué otras estrategias podría utilizar en un contexto o en una situación similar? ¿Necesito algún puente para ir desde lo que tengo a lo que desearía tener? Esas son parte de las preguntas o del espacio de reflexión que podemos tener. ¿Por qué digo esto? Y con esto concluyo, con esta cita de nuestro buen amigo Miguel Ángel Santos Guerra.
malagueño. Tiene autoridad, pues, quien ayuda a crecer. Eso es para mí la esencia de la colaboración. Es ayudar a que otros crezcan y con eso yo también crecer. Eso, gracias. Muchas gracias, Jorge. Ahora vamos a pasar entonces a algunas preguntas para ti y luego vamos a volver a mirar las preguntas del Menti. Como todavía no me han llegado preguntas desde el chat, yo te voy a hacer una pregunta que me surgió al escucharte. ¿Qué pasa si al trabajar el incidente crítico, el equipo no cuenta con las herramientas para gestionar las emociones que el incidente crítico despierta en quien lo está contando? Es decir, ¿qué pasa si el trabajar el incidente crítico genera otro incidente crítico? Muy bien. Y nos ha pasado. Y lo hemos visto, ¿ya? Y eso es muy frecuente. Les voy a contar que una profesora en medio de eso entró en una crisis fuerte, ¿ya? Yo creo que hay que entender que no estamos preparados para todo. Por eso esta es una técnica que hay que trabajarla, porque en ese espacio podemos descubrir qué tipo de ayudas necesitamos. Es probable que hoy día las escuelas son de lujo, porque tienen muchos equipos. Entonces, cuando empezamos a hacer esto en espacios de conversación, podemos descubrir, ¿cierto?, que necesitamos probablemente ayuda de otros. Y tenemos necesidad de incorporar a otros. En la escuela hay profesionales. Por eso yo creo que es adecuado hacer estos ejercicios primero con fines formativos, de entender la herramienta, entender la secuencia y empezar a descubrir para un espacio más efectivo, de mayor integración, a lo mejor necesitamos a otros. Y yo creo que de esa manera, porque estoy seguro efectivamente que así va a ser, va a ser. Claro, y muchas veces trabajar en ese incidente crítico que genera más emoción, en el fondo igual va a tener una potencia de cambio mayor a largo plazo. Sí, sí. Y además que, Bárbara, encuentro que estamos en un punto en que necesitamos hacernos cargo de esto, porque la enseñanza no es una cuestión meramente técnica, no es una cuestión de planificar, de enseñar y de evaluar. Los profesores vamos con todo lo que somos a la sala de clase, con todo, con la integralidad que somos. Y abrir espacio a eso creo que es relevante hoy día. Lo estuvimos trabajando la semana anterior con 35 directivos. Y por ejemplo, hay temas en que me dio gusto que los directivos dijeran, oye, es algo que tenemos al debe en nuestro liderazgo, preocuparnos por el profesor y por todo lo que es integralmente él, con todo lo que va y lleva a la sala de clase, sobre todo en este espacio de pandemia. Uh-huh. Muy de acuerdo. Ha llegado una pregunta del chat, dice, ¿cómo los líderes pueden promover la confianza con su equipo docente? Para poder, en el fondo, trabajar estos incidentes críticos. Yo voy a partir diciendo esto. La mejor manera de perder la confianza de alguien, es cuando uno no cumple sus promesas. ¿Ya? Entonces, una primera tarea es trabajar. Si yo prometo algo, tengo que cumplirlo. Las personas somos creíbles cuando cumplimos lo que decimos. Por tanto, yo diría que aquí hay casi un análisis como personal de los líderes. Es como cuando unos profesores me dijeron, tenemos problemas con los estudiantes que no llegan nunca a la hora. Tenemos 100 estudiantes, me dijeron en Los Ángeles una oportunidad, atrasados todos los días. Y yo les pregunté, ¿cuántos de ustedes toman las clases a las 8 de la mañana en ese colegio? Y se largaron todos a reír. Me dijeron, ninguno. ¿Me entiendes? Entonces, los líderes tenemos que hacer ejercicios personales, ¿cierto?, para promover confianza. Y luego, ¿cierto?, utilizar algunas estrategias de conversación, pero yo diría que la mejor estrategia es poner atención a lo que digo y a lo que hago, y a cómo actúo con mis profesores. Perfecto. Y llegó ahora una pregunta relacionada con la primera pregunta que te hice, y dice, ¿qué profesionales al interior de los colegios tienen mejores habilidades y competencias para liderar esta estrategia? Bueno, yo creo que pueden haber profesores preparados. De hecho, hay programas de preparación de profesores y desarrollo de capacidades de este tipo, pero la mayoría de los colegios tienen psicólogos. El psicólogo es un buen profesional que podemos utilizar en las escuelas.
De pronto el psicólogo no puede estar solo para atender casos clínicos, también puede estar para ayudar a los profesores en contextos de este tipo y puede contribuir también a su desarrollo profesional. He visto bastantes experiencias de ese tipo, equipos integrados también de este tipo, y yo creo que es una buena oportunidad, una muy buena oportunidad. Perfecto. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a los tres, Carla, Felipe. Vamos ahora a continuar mostrando los resultados de la pregunta que hicimos a través de Menti. Y una vez que yo les muestro los resultados, les voy a pedir a ustedes que puedan comentarlo brevemente en unos 3 minutos cada uno, para que todos tengan tiempo de comentar y podamos después también recibir preguntas del público. Bueno, acá estamos viendo los resultados y la gran mayoría dice que las y los docentes comparten ideas y hablan sobre problemas de enseñanza. En segundo lugar, las y los docentes rara vez o nunca realizan trabajo conjunto, y luego las y los docentes planifican y realizan enseñanza en equipo. Y la que menos salió es: las y los docentes observan y retroalimentan mutuamente las clases de sus pares, que en el fondo es la que es un nivel más profundo de colaboración, es la que tiene menor respuestas. Así que ante este escenario que se nos plantea, ¿cómo responderían ustedes? ¿Qué consejo podrían dar para poder llegar a niveles más profundos? ¿Cómo podemos utilizar este piso base, que es que ya existan docentes que hablan y conversan sobre sus problemas de enseñanza, para poder profundizarlo y llegar a una colaboración más eficaz que impacte finalmente en el aprendizaje de los estudiantes? Invito a seguir el mismo orden que antes, así que voy a invitar primero a Felipe, luego a Carla y finalmente a Jorge. Y después vamos a conversar todos juntos. Sí, en general eso coincide también con lo que uno ve en los establecimientos. Usualmente los profesores se juntan de manera presencial, ahora virtual habría que indagar y ver si es también así, y comparten ideas o hablan sobre problemas que tienen en la enseñanza. Oye, ¿sabes qué? En el sexto básico me es súper complejo hacer la clase porque al comienzo siempre hay 5 niños que me perturban la clase. O ahora, pensando en la modalidad virtual, me es súper complejo hacer la clase porque los estudiantes van cambiando mucho. Entonces, por ejemplo, la clase el martes que tengo con el quinto, entran 10 niños, pero en la siguiente son otros 10, porque no tienen internet, porque ese día no se quisieron levantar temprano, en fin. Entonces también eso puede generar la idea de una falsa ilusión de colaboración que señalan algunos autores. Ahí la invitación es eso no tomarlo como algo negativo, sino que al contrario, ya existe un cierto piso, cierta base sobre la cual nosotros podemos avanzar y construir algo más complejo. Que ahí la invitación es a pensar cómo diseñar experiencias de aprendizaje que impliquen necesariamente que los profesores trabajen de manera colaborativa. Que como ya lo decíamos y lo vieron a lo largo de la presentación, la colaboración implica una ganancia también personal. No todo tiene que ser colaborativo. No todo necesariamente tengo que hacerlo en trabajo con otros. Y ahí los equipos directivos tienen en sus manos la idea de qué tarea más específica, cuál es el desafío particular, cuál es el problema colectivo que solo requiere ser resuelto de manera colectiva y no individual. Y ahí una pista bien concreta es cuando nosotros pensamos que las tareas son colaborativas y si se dividen, eso ya es un signo de que no es tan colaborativo. Entonces nos juntamos y ya, Bárbara, Jorge, Carla, nos juntamos, hablamos un poco y a cada uno se los divide. Y eso ya a lo mejor no se necesita la sinergia, yo lo podría hacer de manera individual. Y ahí está el desafío instalado para los líderes, cómo poder pensar ciertas experiencias de aprendizaje que necesariamente impliquen el trabajo y aprendizaje de manera más sinérgica. Muchas gracias, Felipe. Ahora, Carla, te pido que por favor puedas hacer un comentario al respecto. Ya, me gusta un poco esta respuesta, el sentido de que veo una oportunidad.
que solamente 2 personas o docentes hayan tenido la oportunidad de observar o retroalimentar a sus compañeros en las clases, o a sus pares, o aprender desde sus pares, nos está diciendo algo, nos está diciendo que el colegio como estructura en sí no permite o no es tan fácil generar estas prácticas que son muy enriquecedoras y que están directamente relacionadas con el marco de la buena enseñanza, pero también de la buena dirección, donde el director debe promover acciones para que sus profesores se desarrollen profesionalmente. Entonces, en ese sentido, creo que la pandemia es una oportunidad única, como hablábamos anteriormente, para que sí exista estos procesos de observación y retroalimentación, quizás sin juicio, así como los estudiantes no están teniendo notas o etcétera, dependiendo de la decisión de su colegio, pero también una oportunidad para el coordinador o el director de conocer qué es lo que están haciendo sus profesores en las clases. Yo me acuerdo, en mis tiempos de profesora, mi director podía ir a verme una vez al semestre o 2 veces al año en la sala, y quizás podría haber sido mucho mejor esta opción de que él hubiera ido más veces, o que yo hubiera tenido la opción de ir a observar y retroalimentar a mis colegas, que eran, o sea, profesores que me inspiraban. Yo gozaba compartiendo con ellos lo que pasa, ¿no es cierto?, en la opción B, donde hablábamos de los problemas, de las ideas que teníamos, etcétera, pero me encantaría haber tenido la oportunidad de haber ido a observar su clase y sacar lo mejor de ellos, pero también darle un feedback, una retroalimentación para que él pudiera seguir creciendo, y también invitarlo para tratar de quitar estas barreras que tenemos, estos miedos que tenemos, y empezar a mirarnos para poder seguir creciendo como profesionales. Así que yo me voy con una sensación de que en esta crisis hay una oportunidad, y ojalá una invitación a los directivos, a los propios profesores, a coordinarse, a perder el miedo, a invitar a otros a observar sus clases, a seleccionar quizá una de todas las clases del año, que es tu mejor clase, y compartirla con tus colegas al final del año, para mejorar también lo que va a ser probablemente un cambio en la metodología de cómo estamos aprendiendo y cómo estamos enseñando, donde todos tenemos que enriquecer, ¿no es cierto?, las prácticas online también. Entonces, eso. Perfecto. Claro que sí, hoy más que nunca hay una curva de aprendizaje que hay que acelerar muy rápidamente para poder entregar una enseñanza adecuada a este contexto. Finalmente vamos a dejar a Jorge Ulloa para que pueda hacernos un comentario respecto de estos resultados. Gracias. Mira, comparto con Felipe. Yo veo aquí primero una oportunidad. El que la mayoría reconozcan que comparten o hablan con sus pares, que comparten ideas, hablan sobre problemas, creo que es eso que hay que aprovechar. O sea, yo me hago esta primera pregunta, ¿cierto? En mi escuela, ¿los profesores comparten? Tengo un piso. Porque si no tuviera esta información, ya es un paso bastante más atrás que hay que dar para construir, ¿cierto?, estas posibilidades de colaborar entre los docentes. Es una primera cosa. Si esto es un piso, yo diría que podemos perfectamente hacer que suba lo que está con rojo, la columna en rojo. Si damos un paso más, la columna en rojo, a partir de lo que tenemos en 37, podemos perfectamente hacer subir si hacemos que los profesores empiecen a tener estos espacios. ¿Cómo? Algunos directores me dicen, pero ¿cómo si los profesores tienen horario y todo lo demás? Bueno, yo lo digo de manera muy coloquial y digo, bueno, a los que estamos a cargo de algo nos pagan para resolver problemas. Y nuestra gran tarea es generar condiciones. Que no sea una traba, no tiene tiempo, bueno, hay que generar condiciones, hay que buscar espacios. He visto varios colegios, pero varios que han encontrado ya la forma de que tengan espacio los profesores para que puedan colaborar, para que puedan de verdad. Porque el gran desafío, y aquí comparto también lo que decían tanto Carla como Felipe,
el gran desafío es avanzar de lo que algunos autores llaman como cooperación, que es como intercambiar materiales, escucharse, te presto esto, mira, que acá tengo la guía, avanzar a colaboración. La colaboración ante todo es cuando las personas se desarrollan mutuamente, aprenden, crecen mutuamente. Entonces, mirar las clases, observar las clases del compañero o de la compañera, dialogar. Los líderes escolares hay que reconocer que entre los pares, para bien o para mal, tienen más confianza, y no es que sea malo. Así es como natural, entre pares a veces se tiene más confianza. Me acordé del estudio que hizo en Chile la CEPE, el centro CEPE, con la encuesta CEPE. El 2010 y el 2019 mostraron exactamente los mismos resultados. La gran mayoría de los profesores recurre para resolver problemas en primer lugar a otro profesor. ¿Ya? No recurre. En segundo lugar recurre al UTP, y como en tercer lugar aparece el director. Eso no está bien ni está mal, simplemente es una realidad, y es una realidad que podemos aprovechar para que los profesores se fortalezcan y se ayuden mutuamente. Y claramente el 22 es algo que hay que trabajar, porque con esto termino diciendo que yo trabajo en la universidad en formación inicial, y una de las cosas que siempre hemos discutido es que nosotros seguimos formando profes para que trabajen en solitario. Nosotros estamos contribuyendo a la cultura del profe solitario y no a la cultura del profe colaborador. Y yo creo que eso es un desafío que tenemos en las universidades. Eso. Perfecto, claro. Gracias. Que sí, esa es una responsabilidad de la que hay que hacerse cargo los que trabajamos en las universidades. Bueno, ya hemos dado esta vuelta. Voy a retomar algunas preguntas que quedaron en el tintero del chat, pero estas son para que las respondan los tres. Jorge ya podría decirse que contestó un pedazo de una, pero vamos a dársela a los tres. La pregunta es, generalmente se tiende a confundir trabajo en equipo con trabajo colaborativo. ¿Hay alguna diferencia importante para diferenciarlo? ¿Quién quiere partir? ¿Cómo se ve, cómo se ve visualmente una diferencia entre esto? Mientras ustedes lo piensan, yo les voy a contar a nuestros auditores que aquí están los correos de nuestros invitados para que ustedes puedan escribirles en caso de tener alguna duda. Muy brevemente, pues, digan solamente como algo que demuestra que se está dando un trabajo colaborativo, algo que ustedes pueden como visualizar. Si yo entro en una sala en que se está dando un trabajo colaborativo, ¿qué vería? Una cosa que digan nomás. Yo creo que un elemento es la reciprocidad, porque quizás en un trabajo en equipo, como comentaba Felipe anteriormente, cada uno puede poner una parte para armar el esqueleto, pero no necesariamente está siendo recíproca la ayuda o la retroalimentación, etc. Entonces yo creo que el paso a la colaboración es un poco más elevado. Sin embargo, considero que podrían ser ciertos sinónimos. No sé si mis amigos teóricos universitarios. Sí, o sea, hay harta discusión ahí. Algunos también más teóricamente ponen cooperación un poquito más arriba que colaboración, o colaboración, colegialidad. Hay harta discusión sobre el tema, pero yo creo que en términos prácticos es importante comprender que si una tarea se puede dividir, no necesariamente requiere la colaboración. Y otra segunda pista está relacionada con si ese trabajo colaborativo lo puedo realizar de manera individual, tampoco es necesaria la colaboración. ¿Qué quiere decir? Que necesito la suma de las partes, necesito el conocimiento de otros, los recursos que tienen los otros para poder cumplir el fin. Si yo esa tarea la puedo resolver de manera individual, quizás no existe la colaboración, según principio. Igual importante destacar que muchas veces hay tareas que uno puede hacer de forma individual, pero que van a tener una calidad muy inferior a si la hago de forma colaborativa. Exacto. Sí. Perfecto. ¿Algo más que agregar, Jorge?
Sí, lo que yo creo es que pensando en la tarea de enseñar, es una tarea compleja. Y es una tarea compleja que requiere colaboración. O sea, yo siempre he dicho, me imagino una sala de clase bastante distinta a como las veo hoy día. Me encantaría entrar a una sala de clase y ver ordenado de una manera distinta que favorezca el diálogo. En este espacio, curiosamente, de tiempo de pandemia, pucha, va a ser, pero hay posibilidades de que nos encontremos, sobre todo a través de espacios de este tipo, que me ha dado gusto ver cómo los profesores lo están haciendo. ¿Ya? Recuerdo que hace muy poquito, pero muy poquito, tuvimos la posibilidad de conversar con la jefe de UTP de una escuela rural en Puerto Octay. Y ellos se reúnen los profesores a trabajar entre ellos para preparar, porque después ellos trabajan con los papás antes de que con los niños trabajan. Pero con los profesores se reúnen a preparar el material, a discutir lo que van a hacer, a recoger qué les pasó en la sesión anterior. A mí me da gusto, ¿cierto?, cuando de verdad esto lo vemos realidad en algunas escuelas. Y me encantó esa experiencia. De hecho, le hicieron muchas preguntas a la jefa de UTP cuando presentó su experiencia. Pero yo creo que para que ocurra en la sala de clase, que nos interesaría que los niños aprendieran a colaborar, a cooperar, o como utilicemos el concepto, en que se ayuden entre ellos a crecer. Yo me quedo con la idea de que las personas colaboramos para hacernos crecer mutuamente. Para que eso ocurra en la sala de clase, tiene que ocurrir, lo digo metafóricamente, al ladito afuera, o sea, entre nosotros los adultos. Y poner el problema de lo que está pasando en la sala de clase en el centro de una conversación de profesores, y yo creo que eso es clave. Perfecto. Entonces tú dirías que cuando están hablando de eso en una reunión es que efectivamente se está colaborando. Bien, les agradezco muchísimo su participación, su disposición, el tiempo que nos brindaron para poder participar y entregar sus conocimientos. Y vamos a dejar ahora a Mónica, que cerrará este webinar. Y yo les agradezco mucho nuevamente estar conectados a todos nuestros auditores. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Bueno, muchas gracias a los autores que hoy día nos acompañaron. Y solamente vamos a sumar como una reflexión final, ya, y que tiene mucho que ver con lo que veíamos en los resultados que se proyectaban y también en la conversación que desarrollaron cada uno de ustedes, ¿cierto? Y va en la línea como de qué colaboración necesitamos finalmente para producir procesos de aprendizaje y mejora. Y va muy ligado a la pregunta última que hacía Bárbara, ¿cierto? Nosotros estamos apostando que si efectivamente queremos lograr una colaboración potente, nosotros necesitamos adaptar, crear, volver a revisar las formas actuales que tenemos para generar formas de colaboración que recojan las experticias que hay al interior de la escuela. Y un sello para nosotros distintivo de la colaboración es que logra generar un conocimiento que permite a la escuela resolver problemáticas que son relevantes para ella. O sea, de alguna manera estamos pensando que en la escuela está la capacidad de poder encontrar aquel conocimiento que le va a permitir mover alguna acción que va a potenciar una mejora al interior de ella. Y en ese sentido, por lo tanto, apostamos por una colaboración que es capaz de entregarle agencia profesional a los que están ahí. Ustedes hablaban mucho ahí como la importancia que es que uno sienta que el trabajo de uno tiene un sentido y que uno logre impactar y movilizar algo. También necesitamos que la escuela en su conjunto sienta la creencia de que efectivamente pueden hacer una diferencia, que sí se pueden hacer las cosas. Y con eso ir generando y como tallando la idea de un propósito que nos aúna, que nos genere esta corresponsabilidad. Los autores que acá están claramente lo señalaron. Este es un año bien complejo y muchas veces hemos escuchado la frase como este año es como que en el fondo está perdido. Y la invitación es a pensar que no está perdido. La invitación es a pensar qué podemos hacer cuando va a llegar un momento en que tenemos que retomar. Bueno, este es un tiempo privilegiado
para poder fomentar este ámbito que hemos tratado de presentar hoy día, es decir, fortalecer el trabajo colaborativo, construir comunidad, tratar de cuidarnos entre nosotros, generar el piso de confianza que necesitamos para que cuando retomemos podamos estar más robustecidos y ser una comunidad aún más fuerte de la que éramos antes de esta situación. Entonces, no pensemos que está todo perdido, más bien tratemos de pensar que en conjunto podemos generar un mejor espacio y una mejor educación. Y en esa perspectiva, nosotros queremos invitarlos a que puedan descargar nuestro libro, a los que todavía no lo han hecho. Ahí aparece, ¿cierto?, la página para que puedan realizarlo, y queremos finalizar dándole las gracias, ¿cierto?, a Carla, a Felipe y a Jorge, y también hacerla extensiva a todos los autores de este libro que no han podido estar acá presentes, pero que en el fondo agradecer este granito de arena que esperamos que pueda ser de utilidad, e invitar a los que nos están escuchando a probar las herramientas y a devolvernos. ¿Les funcionan? ¿Cómo les funcionan? Le hicimos algunas mejoras, a poder escribirle a Jorge, a Felipe, a la Carla, para decirle, mira, ¿sabes qué? Yo agregaría esto, porque lo ideal es que podamos ir como mejorando nuestras estrategias. Esa era la idea como del libro. Y también, bueno, queremos dejar los invitados a próximos eventos que vayamos a tener. Así que nos quedamos con eso, con puros agradecimientos, y esperamos que poder seguir como trabajando en conjunto y brindando herramientas que ayuden y que sean útiles para los centros escolares. Muchas gracias, y ahí en pantalla que estamos todos podemos hacer un chao colectivo para motivarlos. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, gracias.